Hola a todos, esta semana tenemos una nueva entrega del curso de refrigeración líquida Custom de Corsair. Bien, continuamos con nuestro curso de refrigeración líquida Custom de Corsair. Con este curso vas a aprender a montar tu propia refrigeración líquida Custom y de forma muy sencilla, es más fácil de lo que piensas. Ya hemos hablado un poco de lo que son los componentes básicos en general y también hemos visto un poco más en profundidad lo que son los bloques de refrigeración, tanto de la CPU como de la GPU. Hoy vamos a hablar de la parte siguiente, que sería cómo enfriamos ese líquido refrigerante que ya ha pasado tanto por la CPU como por la GPU. En este caso estamos hablando de los radiadores. Bien, en cuanto a radiadores, la serie Hydro X se compone de dos modelos básicos, el XR5 y el XR7. El XR5 es el modelo normal, un radiador de 30 milímetros de profundidad, y la serie XR7 tiene radiadores de 54 milímetros, es decir, son prácticamente el doble de anchos y por lo tanto tienen el doble de poder de disipación. También es cierto que son el doble de restrictivos al paso del aire, con lo cual hace falta que tengan un flujo mayor o, por ejemplo, que tengan un sistema push and pull, pero eso lo veremos más adelante. Hoy vamos a centrarnos en la serie XR5, es decir, los radiadores de 30 milímetros. Esta serie dispone de 6 modelos, 3 para ventiladores de 120 milímetros y 3 para ventiladores de 140 milímetros. Por lo tanto, tenemos el radiador de 120, el simple de un ventilador de 120, el 140, que es para un ventilador de 140, y luego tendríamos el 240, el 280, que sí lo tengo aquí, el de dos ventiladores de 140, y luego el 360 y el 420. Aquí tengo el 360, que es de 3 ventiladores de 120, y me faltaría aquí, para tener la serie completa, el 240, que sería dos ventiladores de 120, sería más estrechito que este, y me faltaría el 420, que serían 3 ventiladores de 140. ¿Vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea de los modelos disponibles. Evidentemente, cuanto más grande es el radiador, más poder de disipación tiene. Necesita más ventiladores y, por supuesto, admite más líquido. Recordad que hay una cosa que no se suele tener mucho en cuenta y que no se menciona casi en ningún sitio, pero la cantidad de energía calorífica necesaria para mantener la temperatura de una cantidad de agua determinada es superior cuanta más agua tenga. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguramente casi todos vosotros tendréis un microondas en casa. Haced la prueba. Poned un vaso pequeñito de agua a calentar y fijaos cuánto tiempo tarda. Y luego poned un bol lo más grande posible y lo llenáis de agua. Seguro que el bol tardará mucho más tiempo en calentarse teniendo el microondas todo el tiempo a tope. Bien, y centrándonos de nuevo en lo que son los radiadores, aquí por ejemplo vamos a comparar el 120 con el 140. A primera vista cualquiera podría pensar, bueno, pues el 120 simplemente pues admite ventiladores de 120 y el de 140 pues admite ventiladores más grandes. Sí, es cierto, pero hay otras diferencias. Por ejemplo, si os fijáis bien, el radiador de 120 milímetros tiene 12 tubos, tiene 12 pipes por los que circula el líquido. El líquido, cuando entra, aquí hay una separación, ¿vale? Entonces, cuando el líquido entra por aquí, baja por estos 6 tubos, se comunica por aquí por este depósito de abajo y sube por estos 6 tubos. Tiene en total 12 tubos por los que pasa el líquido. Sin embargo, el de 140 tiene 14 tubos, baja por 7 tubos. Recordad que aquí dentro esto está sellado, es decir, el líquido entra a este depósito, baja por estos 7 tubos y luego se comunica por este depósito y vuelve a subir por estos 7 tubos. De modo que, además de tener más superficie de disipación, también tiene 2 tubos más. Circula por aquí en 14 tubos y aquí en 12. Esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de calcular nuestro sistema. Lógicamente, el de 140 milímetros, al ser más grande y tener más capacidad de disipación, pues el ventilador tendría que ir a menos revoluciones que en el caso del de 120 para que el refrigerante estuviese a la misma temperatura, el líquido refrigerante. Y evidentemente, si montamos un sistema con un ventilador, 2 ventiladores o 3 ventiladores, el rendimiento posiblemente va a cambiar. Para una CPU solamente podríamos usar un radiador simple. Si vamos a utilizar el bloque de la CPU y el de la GPU, ya no lo recomiendo, porque ahí quizás un radiador simple, aunque fuera de 140 milímetros, se quedaría corto.
quizás de la serie XR7, es decir, el que es el doble de ancho, quizás ya ahí sí que tengamos un poco más de poder, ¿no? Y sí valdría para refrigerar una CPU y una GPU. Pero si utilizamos solo un bloque de estos, un radiador de un cuerpo de 30 milímetros, lo recomiendo solo para una CPU o solo para una GPU. Y sería en el caso de que nuestra caja no lo admita. Yo prefiero siempre el 280, que es un término medio, entra casi en cualquier caja, son dos ventiladores de 140 y esto tiene un poder de refrigeración tremendo. Además, si fuera necesario, podríamos puentear dos depósitos. Yo ya lo he hecho en algunos montajes y entonces tendría, por ejemplo, un radiador en el frontal con dos ventiladores y un radiador arriba, porque la caja me lo admite así, ¿no? O mi montaje me interesa. Y entonces el líquido entra por un sitio y la salida al otro radiador y así sería puenteado. Otra de las formas que yo suelo hacer es puentearlo pero intercalándolo entre bloques. Vamos a suponer que tenemos un montaje con una GPU potente, una RTX, y luego tenemos una CPU que también se calienta pero menos que la RTX, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nosotros solo tuviéramos un radiador, entraría el líquido a la CPU y de la CPU pasaría a la GPU y luego de la GPU al radiador, se enfriaría, depósito y vuelta a la CPU. Si la caja nos lo permite, podríamos tener un radiador en el frontal y otro arriba, o así, o en la parte de atrás, y podríamos hacer que de la bomba fuera a la CPU, de la CPU al radiador 1 y luego del radiador 1 irnos directamente al bloque de la GPU y finalmente todo ese agua ya refrigerarla en el radiador grande este y de aquí ya iría al depósito. Entonces estaríamos enfriando la CPU a tope con refrigerante bien frío. Ese calor que ha calentado en parte ese refrigerante nos lo llevamos con este radiador, con lo cual ese refrigerante vuelve a entrar bastante más frío de lo que salió de la CPU a la GPU y luego de la GPU ya pasa aquí donde ya se vuelve frío y al depósito. Así que es muy importante pensar bien nuestro sistema y no limitarnos, no pensar en un radiador, un bloque. Podemos hacer, por supuesto, circuitos separados. Yo también lo he hecho. Este montaje de Call of Duty que os enseñé está con circuito separado. Tiene un circuito totalmente separado para la CPU y otro totalmente separado para la GPU, con su líquido de colores, cada uno en el suyo, etcétera. Pero las posibilidades son ilimitadas. Siempre hay que pensar bien cuáles son las posibilidades de nuestra caja, cómo quedarían mejor los tubos, porque igualmente a lo mejor no queremos intercalar los radiadores, pero sí nos interesa, porque nuestra caja lo pide así, tener un pequeño radiador delante y otro pequeño arriba, o dos pequeños delante. Ya eso depende un poco de la configuración. Bien, cuando hagamos las pruebas prácticas ya probaremos cómo da mejor rendimiento, si con un ventilador entrando, saliendo, push and pull, es decir, doble ventilador, etcétera. Recordad que son muy versátiles y es posible configurarlos de cualquier forma, no solo la típica 3 ventiladores en el frontal o 3 ventiladores arriba. Se pueden combinar, se pueden realizar multitud de cosas para que nuestro sistema esté frío y lo más silencioso posible. Bueno, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.